tan lindo que se hizo música, este, en la que se nos invita, ¿no?, a descubrir esta visión integral acerca del hombre, de la mujer. Entonces, en esta jornada lo que queremos hacer justamente es este ejercicio de pensar esto que somos, ¿no? Tierra que anda a libertad. Es una canción muy hermosa del padre Carlos Arancini, ¿no? Cómo contarla a mi gente. Entonces, partiendo de estos presupuestos, entonces iniciamos nuestra reflexión. Y trataremos de ir aproximándonos, ¿no?, a esta realidad que somos, para que podamos, ¿no?, tener algunas cuestiones a tratar, ¿no? ¿Qué entendemos por humanidad, humanización? Trataremos de arribarnos a una primera aproximación terminológica. ¿Es posible pensar hoy un modelo integrador desde la antropología cristiana, desde nuestra fe? Son preguntas, ¿no?, que nos vamos a ir haciendo. Y por último, la invitación va a ser justamente esto, ¿no?, de poder pensar y vivir una antropología que termine humanizando nuestra vida, ¿no? Yo creo que a lo largo del periodo, ¿no?, del cristianismo, como que fue mutando este concepto. Y bueno, hoy estamos en un contexto de donde se nos invita, ¿no?, justamente a revisar nuevamente nuestros presupuestos para que el mensaje de nuestra fe sea que termine humanizando, ¿no?, la vida, dando plenitud a lo que somos. Entonces partimos desde este presupuesto filosófico, teológico, en donde la primera aproximación que se hace, ¿no?, en nuestra fe, cuando nosotros decimos que es el hombre, automáticamente en nuestra representación, ¿no?, estamos esta temática, ¿no?, de oposición entre cuerpo y alma, ¿no? Dividimos al hombre. Y eso uno lo fue heredando, ¿no?, a partir de la filosofía griega, ¿no?, sobre todo en los exponentes de Platón y Aristóteles, ¿no? Ahí ustedes verán, por ejemplo, unos conceptos, ¿no?, que se manejan. Y estos conceptos después como que se filtrando, ¿no?, en nuestra fe cristiana, porque justamente el ropaje de nuestro lenguaje que hoy nosotros profesamos en la fe, lo adoptó, ¿no?, del lenguaje filosófico griego. Entonces, para que el cristianismo pueda expandirse, utilizó, ¿no?, algunos presupuestos, algunas categorías filosóficas griegas, ¿no? Entonces, por eso siempre están este tema, ¿no?, de cuerpo y alma, por ejemplo, cuando nosotros definimos al hombre. Entonces, por ejemplo, ¿no?, en Aristóteles encontramos esta temática de cuerpo, materia, cuerpo mortal, realidad material, exterioridad y todo lo que conlleva, ¿no? Y como la contraposición a eso, bueno, Platón, ¿no?, en esto de alma, espíritu, alma inmortal, realidad espiritual y todas estas cuestiones, ¿no?, a la que se nos invita. Entonces, eso es como el ropaje de nuestra fe. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de pasar. Entonces, según la filosofía predominante, el cuerpo es una tumba para el alma, ¿no? Y esto uno, por ejemplo, encuentra en la filosofía griega, ¿no? Ahí en el material que se le presentó hay un pequeño resumen de un mito, ¿no?, del carro alado. Bueno, desde ahí, ¿no?, que para el mundo griego, sobre todo no para la filosofía platónica, pensaba eso, ¿no?, de que el alma era que se cayó de arriba, ¿no?, y quedó preso. Entonces, esa visión, bueno, lo va a asumir en última instancia ahora Agustín. Por eso Agustín va a terminar diciendo esto, ¿no?, de que el alma está encerrada, ¿no?, en un cuerpo. Entonces, por eso toda la tradición cristiana, sobre todo después del medioevo, va a tratar de liberar a esa experiencia de alma, ¿no?, de espiritualidad. Por eso después están estas prácticas, ¿no?, que uno tenía que flagelarse para dominar el cuerpo, ¿no?, para poder liberar, ¿no?, al alma que estaba presa. Eso, ¿no? Entonces por eso uno tenía que dominar las pasiones, a partir de esta experiencia, ¿no?, que como iglesia se vivió. Bueno, y que hoy nosotros estamos llamados, ¿no?, a trascender. Entonces, a partir de esto, bueno, básicamente ya tenemos algunas consecuencias, ¿no?, para
profundizar, ¿no? Sobre la sexualidad y sobre la ESI. Ahí, Rodolfo, si querés comentar algo. Con esto que viene comentando el padre Abel, fíjense que si hay una práctica, o había en la tradición de la iglesia una práctica que tenía que ver con someter al cuerpo, bueno, también esto viene de la mano entonces de una mirada que vamos heredando respecto del cuerpo y respecto de la sexualidad. Vamos a mencionar solamente algunas cosas y vamos a dejar para trabajar después en la parte práctica esta reflexión acerca de las consecuencias, pero ya el primer dato que vamos recibiendo es que el cuerpo es algo que aprisiona al alma, es decir, y esto tiene una consecuencia respecto de la valoración del cuerpo. El cuerpo va a estar como dotado de una connotación más negativa, por lo menos en este primer momento del pensamiento cristiano que sintetiza la filosofía griega, y en consecuencia la sexualidad también, la sexualidad como parte del cuerpo, como parte de esas pasiones que hay que someter. En el texto van a encontrar lo que el padre Abel contaba recién, este relato del mito del carro alado, es algo que hay que someter, es algo que hay que dominar. Entonces la sexualidad empieza a quedar como un aspecto del cual mejor no tener tanta presencia, algo que debería quedar más bien relegado. Dejamos también esta serie de consecuencias entonces para que las puedan ir revisando y trabajando en la parte práctica, que es donde más nos vamos a detener. Adelante, padre. Entonces, seguimos entonces con la siguiente diapositiva. Ahí vamos a ver un cuadro bastante interesante, una pintura, ¿no? Muy, muy sugerente, donde se nos representa a los grandes referentes, ¿no? De la filosofía, a Aristóteles y a Platón, ¿no? En la escuela de Atenas. Y cuando uno es atento, por ejemplo, ¿no? A los dedos, después vamos a ir viendo eso, la de Platón siempre va a apuntar hacia arriba, ¿no? Por esta noción, ¿no? De las ideas, del mundo de las ideas, el mundo de la perfección, ¿no? Y Aristóteles, bueno, va a poner su mano hacia abajo, ¿no? Que justamente indicando la realidad, ¿no? De donde uno tiene que partir. Y esta pintura es, después uno se va a encontrar, ¿no? Que tiene también una... Disculpame un minuto, Abel, que estoy con algún problema técnico, así podemos llegar hasta la pintura, por favor. No sé Seguimos. si se ve ahí. Cuéntenme qué Sí, están viendo. Decime qué están viendo. Ahí está está. ahí, un poquito atrás. Ahí está, esa es. Bien. Entonces, en esa pintura uno, si uno es atento, Platón sería el más viejo, ¿no? Entonces, el que tiene barba blanca, ¿no? Y con el dedo arriba apuntando al mundo de las ideas, a esta noción, ¿no? De que lo bueno siempre está ahí arriba, en lo celestial, podríamos decir, ¿no? Entonces, a partir de ahí, se desprende, ¿no? Como esta noción de alma y cuerpo se traduce después en la experiencia de fe nuestra, en una corriente de espiritualismo y materialismo, ¿no? La corriente espiritualista entonces va a insistir en estos valores del alma, del espíritu sobre lo material. Entonces, esto genera para nosotros como una visión desencarnada de la realidad. Entonces, por ejemplo, en nuestra práctica, por ejemplo, muchas veces uno cae, ¿no? En esta idea de que uno tiene que cuidar el alma, de que el que se salva es el alma, y todas estas cuestiones, ¿no? Como que genera un divorcio en el momento de pensar al hombre como unidad, ¿no? El riesgo, ¿no? De este espiritualismo, justamente por eso se dice, ¿no? Espiritualismo. Y la otra corriente que va a insistir, ¿no? Seguimos un poquito más adelante, Rodolfo, que es la corriente materialista, que es la que de alguna manera va a exponer, ¿no? Aristóteles, reduce también al hombre en los valores terrenos y corporales, ¿no? Entonces, esto limita al hombre porque anula todo lo que es la dimensión trascendente del hombre, ¿no? Entonces, hay como el Carpe Diem, ¿no? En su versión más radical de vivir el momento. ¿Por qué? Porque ¿para qué preocuparnos por el mañana, por el futuro o por la vida eterna si hoy es lo importante? Porque lo mañana no existe, sería básicamente, ¿no? En esta postura de corriente materialista. Entonces, son dos realidades a las que uno tiene que tener cuidado, ¿no?
Y al presentar, o al tener esta visión materialista, espiritualista, como termina divorciando al hombre, ¿no? Como que corta en dos. Esta contraposición, ¿no? De alma y cuerpo, entonces termina cortando en dos al hombre, ¿no? Básicamente. Abel, hasta el día de hoy a veces decimos que buscamos guías espirituales, y en realidad nosotros buscamos, no se acompaña al espíritu, sino que se acompaña a personas. El otro día a una monjita decía, no busques un guía espiritual, busca a alguien que te acompañe. Porque no es que dividimos el espíritu y la persona, ¿no? Algo solamente porque hasta el día de hoy tenemos esto en nuestro vocabulario, ¿no? Es guía espiritual. No, es quien te acompaña a vos en tu totalidad, no el espíritu solo. ¿Sí? O esto, por ejemplo, cuando uno escucha, ¿no? De la gente que va a la iglesia, a la misa, voy a alimentar el alma, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Estamos pensando, ¿no? En un dualismo tremendo, ¿no? En nuestra fe. Y la fe cristiana, al menos el dato que nosotros recibimos de toda la tradición bíblica, vamos a ver más adelante, pensar al hombre como unidad, ¿no? No una contraposición. Entonces, esto trae una consecuencia muy positiva, ¿no? De poder superar esta visión dualista, digamos, para la sexualidad y sobre todo para la ESI, ¿no? Así que Rodolfo, ahí puedes, ahí está. Sí, algunas cosas, porque de nuevo lo que decíamos antes, Sí. no vamos a dejarlo para la reflexión. De nuevo, entonces, recién Abel nos decía tener que superar, y es difícil, nos cuesta mucho, cuesta incluso en los ámbitos de reflexión académicos, ¿no? Por eso todo el tiempo hoy hay que reconocer también que Agustín tenía una posibilidad de conocer respecto del ser humano, Tomás tenía posibilidad de conocer algo del ser humano, hoy la biología, las neurociencias, nos permiten conocer muchas cosas que impactan en nuestra realidad psicológica, incluso en nuestra realidad espiritual, ¿no? La propia medicina desarrolla ramas donde se estudia y se conoce la interrelación que existe entre todos los aspectos de nuestra condición humana, impactando incluso en lo más espiritual de nuestro ser. Entonces, el materialismo, este sesgo ligado a Aristóteles, que mencionaba recién Abel, también va a tener una mirada biologicista del ser humano. Va a cerrar la sexualidad o la condición de la persona solamente al dato biológico, ¿no? Y hoy sabemos, lo hemos trabajado en Amoris Laetitia, que la sexualidad es una dimensión bastante más amplia que lo biológico. Es también lo biológico, no solo lo biológico, sino también lo biológico. Por eso, si hablamos de sexualidad integral, tenemos que pensar en una realidad que incorpora, que tiene en cuenta todo el gran impacto de lo biológico, ni que hablar de las hormonas, etcétera, en nuestras maneras de vivir la sexualidad, pero que no se agota solamente en lo biológico. Esta herencia biologicista, materialista, también nos viene de estas escisiones, de estas separaciones entre el cuerpo y el alma. Bueno, si te parece, Abel, continuamos. Dale. Entonces, como en segunda instancia, nos meteremos ahora básicamente, ¿no? Con un rápido recorrido, el hombre en el lenguaje bíblico, ¿no? Que es lo que nos interesa a nosotros porque es el que nos va a dar presupuesto, ¿no? Para poder pensar a este hombre, ¿no? En clave de unidad, ¿no? Y hay como tres categorías o tres palabras que tratan de definir al nombre, ¿no? Decimos definir porque, bueno, es como una aproximación, ¿no? Porque en realidad el nombre nunca se puede definir porque también es un misterio, ¿no? Como se dice, ¿no? Entonces, hay tres palabras que uno se encuentra cuando lee la Biblia y piensa, ¿no? Sobre la realidad del hombre. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, la palabra basar, tenemos la palabra nefesh y ruach, ¿no? Son tres conceptos que tratan de pensar al hombre. Y aquí hay que tener cuidado también de no caer nuevamente en este dualismo, no de separar. Cuando nosotros decimos que el hombre es nefesh, cuando el hombre es ruach o basar, no es que decimos que son partes, sino que justamente trata, ¿no? De enfocar al hombre en su unidad, pero vista, ¿no? De diferentes perspectivas, podríamos decir, ¿no? Entonces ahora vamos a aproximarnos a cada uno de esta terminología que nos va a ayudar a comprender, ¿no? Un poquito más. Entonces el vocablo original de basar es carne, ¿eh? De cualquier ser vivo. Podríamos decir esto, ¿no? Que designa la totalidad del ser viviente, ¿no? Como una primera aproximación, ¿no? A esta terminología que trata de dar un concepto sobre el hombre. Entonces, basar va a significar esto, ¿no? Seguimos con la siguiente diapositiva. El ser humano en su dimensión social,
cuya realidad no se agota en la frontera de la piel, ¿no? Esta noción de ser corporativo, podríamos decir, ¿no? Porque también hay otros seres vivientes, ¿no? Que comparten, ¿no? Esta carne, podríamos decir, ¿no? También significa, ¿no? El parentesco, el hecho de que el hombre es siempre carne junto a otro, ¿no? Es eso. Entonces, con esta terminología lo que queremos apuntar en cuanto a una aproximación del concepto del hombre es su dimensión carnal, ¿no? Entonces seguimos con la otra. Esto, ¿no? También que quiere indicar basar, ¿no? Aparte de ser carne, que comparte esta carne con otros humanos, también nos remite a la noción de la dimensión de la fragilidad, ¿no? Y no solamente física, sino de la moral, ¿no? Como algo inherente, ¿no? Del ser humano, que es frágil y que es caduco, ¿no? Por eso, de hecho, nosotros nos vamos volviendo viejos, ¿no? Las cosas se van muriendo y todo esto, ¿no? Todo eso entonces quiere significar basar, ¿no? Para pensar al hombre. Entonces de ahí deviene de que el hombre es carne y no que tiene una carne, ¿no? Entonces ahí ya como hay una primera aproximación interesante, ¿no? Pensar de esta categoría es. Entonces podríamos decir, soy carne, no es que tengo una carne, sería básicamente eso, ¿no? Entonces la segunda terminología, que es nefesh, quiere, bueno, la primera aproximación, bueno, que es la garganta, el órgano de la respiración misma, el aliento. Entonces de ahí se toma, ¿no? Este concepto como sentido de principio vital o vida común del hombre, ¿no? Entonces la primera parte, basar, habíamos dicho que es la parte corpórea, el nefesh sería, ¿no? La parte viviente del hombre, ¿no? Entonces, nefesh no designa una entidad puramente espiritual como Platón lo pensaba, ¿no? Psique o el alma, sino que es parte constitutiva, ¿no? De la carne. Seguimos con la diapositiva. Entonces, este nefesh está afectada, ¿no? Por un permanente componente de corporeidad. Por ejemplo, ¿no? En la cita se dice, ¿no? Cuando el ser humano siente hambre, su nefesh está vacía, ¿no? Entonces, es eso. El pueblo hambriento en el desierto se lamenta de tener la nefesh seca, ¿no? Entonces, es esta unidad que existe, ¿no? Entre lo corporal y esta experiencia de sentirse vivo, ¿no? Entonces, a eso nos remite esta palabra, nefesh. Seguimos. Entonces, lo que hay que tener en cuenta acá, la otra diapositiva, las palabras basar y nefesh no remiten entonces a parte o aspecto, sentido de la estructura humana, no, no es que se corta, ¿no? Como el alma y el cuerpo, sino que se sumaría para dar como resultado al hombre entero, ¿no? En este sentido no hay separación, sino que unidad, complementariedad entre ambos, ¿no? Más adelante vamos a ver, por un lado, se quiere resaltar con basar la parte de exterioridad y nefesh la parte interior, ¿no? Del hombre. ¿Y se puede seguir adelante? Entonces, hay como una primera aproximación que tenemos. No existe en el pensamiento antropológico bíblico una concepción dualista del hombre, ¿no? Sino que el hombre es unidad bio, psico, socio, espiritual. A diferencia del presupuesto filosófico que dividía al hombre, ¿no? En cuerpo y alma. En el hombre, o en esta concepción bíblica, el hombre es unidad. Entonces, eso es un gran aporte, me parece, a la que podemos agarrar en el momento de pensar, bueno, toda la educación sexual, ¿no? En las escuelas. No como separado, ¿no? La sexualidad, sino como algo constitutivo, integrante del hombre, ¿no? De la persona. Y por último, bueno, tenemos esta dimensión también que es del hombre, la ruaj, que significa primero brisa, viento, luego va a significar esto, ¿no? De la respiración, y así. Entonces, pero en la mayoría de los casos se usa para designar al espíritu de Yahvé, ¿no? Como comunicación. En última instancia, con esta terminología de Ruach,
lo que se pretende es pensar al hombre en su dimensión trascendente, ¿no? Conectado con Dios, podríamos decir, ¿no? O abierto. Entonces no reduce solamente al hombre en el dato puramente biologicista, como se decía, sino que hay algo más. Entonces, a eso es lo que hay que apuntar con esta terminología, ¿no? En su dimensión de que es algo más que cuerpo, más que carne, más que esta dimensión interior, sino que también abierto a lo trascendente, a lo otro, ¿no? Y en ese otro, bueno, puede estar también la creación, ¿no? Entonces, en la otra vamos a encontrar como esto, ¿no? Basar entonces en cuanto a ser material, solidario con los otros seres, particularmente con su semejante, ¿no? Porque comparte esta dimensión de ser criatura, de ser carne. Nefesh, en cuanto a ser equipado con un idealismo vital, ¿no? Que es viviente, ese cuerpo, ese carne que tiene es viviente, ¿no? Y Ruach, la siguiente, sería esta dimensión trascendente, ¿no? De que el hombre no es solamente carne ni nefesh, sino que también está abierto, ¿no? Al otro. Entonces eso me parece sumamente interesante en el momento de poder pensar, ¿no? Al hombre de esta categoría, ¿no? Que nos ofrece el dato bíblico. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Entonces encontramos esta dimensión, ¿no? Una dimensión interior en el hombre, que es Nefesh, una dimensión exterior, Basar, que es la carne, y una dimensión de apertura a lo trascendente, Ruach. Y lo que es interesante desde el dato bíblico, bueno, que esto no se puede distinguir, se puede distinguir, pero nunca separar y mucho menos oponer, ¿no? Porque se trata de pensar al hombre desde este concepto de unidad, eso, ¿no? No como se hacía en la filosofía, ¿no? Que el hombre es esto, y que se cae un alma desde el cielo y para que sea vivo, no. Desde el dato bíblico se dice estas tres categorías sería, ¿no? El hombre. Y esto a su vez, bueno, nos trae una consecuencia también para pensar la sexualidad y sobre todo la ESI, ¿no? Así que Rodolfo, si quieres Sí, algún muy bien. comentario. Sí, sí, sobre todo esto que decías recién, que es realmente fundamental y que implica detenernos. En muchos de los trabajos aparecía esta reexplicación de la idea del hombre como cuerpo y alma. Ahora, si el alma entonces no es este elemento único del ser humano por el cual tenemos que velar en esta existencia material, sino que el ser humano es carne. La realidad de lo humano es también la carne, somos también el cuerpo, entonces de ahí el valor fundamental que tiene el cuerpo y el valor fundamental que tiene también la sexualidad, ¿no? La sexualidad como algo también que es bueno, que es bello, que es parte de lo creado por Dios. Esto, empezar a integrar estas ideas, empezar a entender que lo que estamos formando en nuestros estudiantes es esta mirada integral de la sexualidad, nos posiciona como educadores en otro lugar. No estamos hablando de algo de lo cual tenemos que avergonzarnos, no estamos hablando de algo de lo cual estamos fuera de lugar, ¿no? Y menos en la escuela, sino que estamos transmitiendo un mensaje de vida, estamos transmitiendo un mensaje de plenitud. Vos sos también tu cuerpo. Tu cuerpo tiene un valor trascendente, por eso no se puede hacer cualquier cosa con el cuerpo, ¿no? Por eso no, por eso la consecuencia de esto es que los encuentros sexuales no pueden darse con cualquiera en cualquier momento y de cualquier forma, sino que tiene la norma religiosa, tiene que ver con un camino de plenitud, tiene que ver con un camino de liberación, tiene que ver con un camino de humanización. ¿Y dónde está la raíz de todo esto? En reconocer el valor del cuerpo, en reconocer que el cuerpo también es lo que somos, en que está atravesado por un valor de dignidad, de importancia, ¿no? Pero sobre todo quisiera quedarme con esto que les decía al principio, nos posiciona como docentes en reconocer que estamos hablando de algo bueno, que estamos hablando de algo bello, ¿no? De lo cual no tenemos que avergonzarnos, ni que estamos haciendo algo que no corresponde hacer dentro de la escuela. A veces muchas de las vivencias o los significados o los temores que aparecen en los docentes tienen que ver con esto. Bueno, no sé si lo que voy a decir me voy a equivocar, si voy a decir algo que está mal, si después me van a decir algo en la escuela porque hablé de esto o de lo otro, ¿no? Entonces, nos invita, sobre todo el término basar, a entender lo que somos. Somos cuerpo, somos también nuestra realidad corporal y somos también esa dimensión de la sexualidad que nos atraviesa y de la cual hoy estamos tratando de aprender un poco más.
Adelante, Abel, entonces. Les recuerdo que pueden ir dejando sus preguntas, sus comentarios, los primeros impactos de todo esto en el chat. Quizá ayuda a pensar, ¿no?, una imagen para entender, ¿no?, esta dimensión. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos una casa, por ejemplo, ¿no? La casa es toda la estructura, es puerta, es ventana, es cama y todo lo que hay adentro, ¿no? Entonces, para tener presente, ¿no?, también que el hombre es eso también, es esa totalidad, cuerpo, esta dimensión interna, esta dimensión externa de trascenderse, ¿no? Entonces, es importante eso, tener presente, ¿no? En este sentido, digo, la casa es la totalidad de lo que hay, digamos, la ventana, la puerta, los muebles y todo lo que hay dentro de la casa. Si no, no es casa, la puerta solo no es casa, la ventana solo no es casa. Entonces también así, ¿no? Pensar nuestra sexualidad, por ejemplo, de esa perspectiva, ¿no? Soy también esto, ¿no? Mi sexualidad y todo lo que conlleva. Entonces, una primera aproximación a esta idea sobre el ser humano, ¿no? Podemos seguir. Entonces, nos volvemos a reiterar esta idea, ¿no? Que en la concepción bíblica, ¿no?, o la antropología bíblica, esta concepción unitaria del hombre, y que es importante, ¿no? Como decíamos en este ejemplo, ¿no?, de la casa. La casa es la totalidad de los elementos que hacen, ¿no?, a un hogar. Porque si nosotros pensamos, por ejemplo, en cuestiones esto, ¿no?, de contraposición o dualismo, entonces, por ejemplo, hay cuestiones que no se concilian con nuestra fe. Por ejemplo, la encarnación, ¿no?, del verbo de Jesús. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a entender si hay una separación, divorcio entre cuerpo y alma, por ejemplo, la encarnación, ¿no? Jesús fue viviente, ¿no? Un hombre de carne y hueso. Por eso lloró, por eso se enojó, por eso hizo tantas cosas, ¿no? Bailó, ¿no?, en la boda de Caná y todas estas cuestiones, ¿no? Eh, Eso, ¿no? Para poder dimensionar como algunas consecuencias prácticas de poder pensar esta concepción unitaria del hombre, ¿no? Y con el dato de la fe, por ejemplo, la resurrección, ¿no? No tendría sentido. De ahí también decimos nosotros, bueno, que la persona humana creada a imagen de Dios es un ser corporal y espiritual, ¿no? Siempre con esta terminología son aproximaciones, ¿no? Porque nuestro lenguaje siempre es limitado, ¿no? Y el momento de hablar del hombre como misterio siempre nos remite a eso, ¿no? Seguimos. Entonces, esta noción de pensar al hombre desde esta categoría que nos presenta la Biblia, en la siguiente diapositiva, por favor, nos ayuda a superar, ¿no?, algunos reduccionismos. Es como esta idea, ¿no?, de alma-cuerpo se va desplegando a lo largo de la historia y se van cayendo, ¿no?, en diferentes perspectivas, ¿no? Por ejemplo, esto del monismo y del dualismo, ¿no? Ahí vamos a ver rápidamente qué significan cada terminología para poder dimensionar y, pues, sobre todo para poder superar, ¿no?, estas imágenes. Cuando nosotros decimos dualismo, se refiere, ¿no?, a esta doctrina que separa, ¿no?, el alma y el cuerpo. Ahí la imagen, bueno, sería eso, ¿no? Nosotros muchas veces pensamos que con la muerte el alma se va y el cuerpo se entierra. Bueno, mucha de nuestra gente que va a la iglesia piensa eso todavía, ¿no? De que, por ejemplo, ¿no?, por eso el desprecio del cuerpo y esto que habíamos mencionado ya. Porque al menos desde el dato lógico vemos eso, ¿no?, que el cuerpo se queda ahí, se entierra, ¿no? Pero bueno, desde nuestra concepción nosotros decimos que es unidad. No sé eso, ¿no? Y lo otro, entonces, por eso es que es importante poder pensar esto, ¿no? Se pasa el término el hombre tiene alma y cuerpo a el hombre es alma y cuerpo, ¿no? No hay ya una separación, sino se trata de pensar desde la unidad. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros un montón. Y es el ejercicio que tenemos que hacer. Pensar también nuestra sexualidad desde esta unidad. Entonces esto, ¿no?, con la afirmación del hombre es ser uno, se trata de expresar la experiencia originaria, ¿no?, de lo que somos nosotros. Y el otro, ¿no?, a lo que uno puede caer o la idea del dato bíblico nos invita a superar, ¿no?, esta idea del monismo. Y esto es totalmente lo contrario a lo que nosotros planteamos en el
este dualismo, ¿no? Esta concepción que trata de reducir, ¿no?, al hombre en un fenómeno solamente terrenal, podríamos decir, ¿no? Que no abierto, digamos, a lo trascendente, a lo otro, sino esto, ¿no? De quedarse solamente con el dato biológico, básicamente, ¿no? Podemos seguir. Entonces, la unidad que el hombre supone el reconocimiento de sus factores estructurales, pero nunca una separación, ¿no?, entre alma y cuerpo. Por lo que volvemos a insistir en esta cuestión porque queremos que se quede grabado, ¿no?, en nuestra conciencia, de que no hay separación, sino unidad, ¿no? Entonces, el ser humano es todo entero al mismo tiempo, lo uno y lo otro, alma y cuerpo, ¿no? Es unidad. Eso es lo que hay que quedarse, ¿no? O hay que quedarse después de esta charla o en esta reflexión que estamos haciendo, de pensar al hombre desde clave de unidad, ¿no? Seguimos. Entonces hay que recordar a una cuestión acá para eso, que la Biblia considera al hombre como unidad bio, psico, social, espiritual, ¿no? Por eso es imagen, por eso que es superior e irreductible a su entorno, ¿no? La idea de esto, de superar. En este sentido, el hombre que se niegue a desaparecer junto con su estructura somática se reconoce dotado de una creatividad racional, estética y ética, ¿no? Que no es solamente aquello que vemos, sino que es mucho más, en última instancia, ¿no? Se trata de tener una mirada trascendente sobre la persona y no reductiva, ¿no? Y esto a su vez nos trae unas consecuencias enormemente positivas, ¿no?, para pensar también la educación sexual, ¿no? Antes de pasar a las consecuencias, se me ocurre que por ahí esto nos hace como reconocer esa dimensión trascendente de manera más cercana, ¿no? Pensar en la creatividad, en pensar en la dimensión ética, en la dimensión estética, es como ese contacto más directo que tenemos con lo espiritual. Cuando somos capaces de gozar del arte, de una experiencia estética, cuando somos capaces de reconocer valores, de actuar en función de esos valores, estamos dando lugar a ese aspecto trascendente, ese aspecto espiritual, que no siempre tiene que ver con lo religioso, ¿no? Nosotros podemos tener experiencias espirituales y religiosas, pero también podemos tener experiencias espirituales en términos de lo moral, en términos de experiencias creativas, cuando estamos celebrando con otros, estamos generando espacios de trascendencia que van más allá de lo somático, es decir, del cuerpo, ¿no? La estructura somática quiere decir del cuerpo. El hombre somos seres capaces de ir más allá. Somos seres que vivimos en el encuentro con otros, el criterio número 2, partíamos del vínculo, del amor la vez pasada, bueno, y hoy estamos revisando toda esta realidad también. Y las consecuencias que decía recién Abel, sobre todo van a estar dadas, hoy las diapositivas me están jugando la mano pasada, sobre todo van a estar dadas en el reconocimiento del valor total de la persona, ¿no? Volver a dar un valor al cuerpo, volver a dar un reconocimiento del valor del cuerpo, que empieza con los niños pequeños en el nivel inicial, por ejemplo, reconociendo el valor que tiene todo su cuerpo, las diferencias que hay en su cuerpo, las diferencias sexuales, el por qué los órganos genitales se cubren, el por qué nadie puede tocar su cuerpo, nadie puede hacer uso de su cuerpo, esto en todos los niveles, ¿no? Pero destacar además la dignidad del cuerpo. Nos ayuda a pensar en los chicos más grandes, por ejemplo, a poner en crisis la cuestión de la pornografía, que lamentablemente hoy está tan a la mano, cualquier teléfono, cualquier dispositivo los pone a los chicos en contacto con esto. Bueno, enseñar y tratar de poner de una mirada crítica por qué esto no es bueno, desde dónde esto es dañino, desde dónde esto termina lastimando, ¿no? Desde dónde significa una vulneración de la dignidad del cuerpo, ¿no? Más allá de la prohibición sin dar a conocer ese valor. Por supuesto que dependiendo de la edad de los niños con los que estemos, o adolescentes con los que estemos trabajando, ¿no? Pero pensar nosotros, pararnos nosotros desde una mirada trascendente de la sexualidad, entendiendo que el ser humano es también su cuerpo, nos permite, por una parte, devolverle valor al cuerpo, poner sobre la mesa la dignidad del cuerpo, entender que estamos hablando de algo bello, de algo creado por Dios, de algo que Dios vio que era bueno también, ¿no? Y por otra parte, entender
que lo que nos pasa, que lo que sentimos, que los conflictos que tenemos que superar no están desligados de esa realidad carnal, ¿no? Cuando le decimos a un chico o a una chica que tiene que confrontar alguna situación donde está la cuestión hormonal, corporal en medio, bueno, también nos ayuda a los docentes, a los adultos a entender cómo está pesando ese cuerpo en esas circunstancias, qué demandas está teniendo ese cuerpo. Entonces, tiene consecuencias directas toda esta reflexión teológica y filosófica, ¿no? No es solamente llenar de contenido el curso, sino ayudarnos a pensar desde dónde estamos hablando, cuáles son nuestros postulados respecto del ser humano, porque esos postulados tienen consecuencias directas respecto de lo que pensamos acerca de la sexualidad, pero sobre todo también respecto de lo que enseñamos. Y toda la colección tiene esta mirada, toda la colección ha tratado de evadir esos sesgos dualistas o monistas, ¿no? En toda la colección van a encontrar, incluso en la unidad 2 de los distintos niveles, que es la que trabaja la cuestión biológica, una mirada trascendente, porque estamos convencidos de esta antropología, porque entendemos que es un camino de plenitud para nuestros chicos y chicas. Hay Adelante, padre Abel. vale, una cosa interesante, por ejemplo, uno no, ahora yo estoy en la parroquia y uno se encuentra, ¿no?, con una visión tan negativa sobre el cuerpo, sobre la misma sexualidad, ¿no? Mucho de nuestra gente que viene, ¿no? Gente adulta y también chicos, ¿no? Que vienen para la confesión, por ejemplo, ¿no? Entonces sería esto, ¿no? De poder pensar nuestra sexualidad de una mirada trascendente, es reconocer como algo positivo que somos seres sexuales también, ¿no? Lo que hay que aprender, ¿no?, a educar, a convivir con lo que somos, ¿no? Porque es parte inherente de nuestra realidad, de nuestra sexualidad, nuestras pulsiones, nuestra afectividad y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces muchas personas viven con culpa, toda esta dimensión, ¿no?, de la sexualidad. Entonces de ahí la importancia de estos datos, ¿no?, de poder pensar desde lo que nos ofrece también, ¿no?, la revelación. Entonces, en esta última parte, pretendemos, como dice ahí, ¿no?, el título, en rescate de lo humano, ¿no? Esto que somos, que habíamos dicho al inicio, y bueno, esto que le compartía recientemente, que uno se encuentra, ¿no?, en la confesión, por ahí, toda una dimensión de culpa, de todas estas cuestiones, ¿no? Eh, porque bueno, es lo que nosotros también como iglesia hemos transmitido, ¿no? Una poca valoración del cuerpo y una negación total de la sexualidad misma, ¿no? Y que trae su consecuencia enorme. ¿Seguimos entonces? Entonces justamente desde ahí viene, ¿no?, esta propuesta de pensar una antropología que termine humanizando, que nosotros podamos vivir cómodamente con lo que somos, ¿no? Nuestra sexualidad, nuestras pulsiones y todas estas cuestiones, ¿no? No hay que tener miedo en ese sentido a hablar, sino que acompañar, ¿no? Entonces es preciso recordar que el Dios de la religiosidad israelita no es para el ser humano el absolutamente otro, ¿no? Como que alguien no se puede tocar, que no se puede llegar, sino que desde la noción bíblica, pensar a Dios siempre se nos revela como un tú, ¿no? Como alguien, como alteridad, ¿no?, que está enfrente. Entonces, desde esa categoría hay que entender esto, a Dios, ¿no? Y eso trae una imagen hermosa, ¿no? Porque entonces Dios nunca va a ser una tercera persona, ¿no?, con quien yo no puedo hablar, sino que es alguien que siempre está en relación conmigo, que quiere hablar conmigo. Entonces, al crear al hombre, Dios no crea una naturaleza más entre las otras, sino que la crea llamándolo por su nombre y poniéndolo, ¿no?, enfrente de él, para poder hablar, ¿no? Y eso es hermoso, pensarlo o pensarnos desde esta perspectiva. Dios nos crea a nosotros como un otro, ¿no?, como un tú. Eh, es tremendo esa imagen. ¿Seguimos? De ahí entonces, al pensar como un tú, ¿no?, a Dios, y también desde la perspectiva, uno se imagina a Dios también cuando crea al hombre, lo piensa como tú. Entonces, cada ser humano, todo ser humano, es alguien único y irrepetible, posee un valor insustituible, por eso, ¿no?, la dignidad de la persona, porque es único, ¿no? No hay otro, ¿no? Dios lo crea porque lo quiere para sí,
como un fin y no como un medio, ¿no? Esto también tiene una consecuencia enorme para pensar toda esta cuestión de la sexualidad, ¿no? Muchas veces cuando alguien viene con estos experiencias, ¿no? de negatividad desde su sexualidad, yo siempre le digo esto, ¿no? Bueno, Dios quiso, por eso te hizo sexual, digamos, ¿no? Si no, Dios no hubiese contemplado esta dimensión sexual en el hombre, si no lo hubiera querido, ¿no? Por eso que es bueno. De hecho, en los primeros capítulos del Génesis encontramos eso, ¿no? Que en todo acto de creación siempre termina diciendo, y vio que Dios era bueno. Entonces también, el poder pensar al hombre, el poder pensar la sexualidad nuestra y del hombre, desde esta bondad, ¿no? De mirada positiva que Dios tiene sobre la realidad que somos. Eso nos salva de muchísimas cosas, ¿no? ¿Seguimos? Y esto nos lleva a esta idea que está planteada acá, ¿no? Si nosotros decimos la apertura trascendental a Dios se actúa necesariamente en la mediación categoría de la imagen, eso quiere decir que el otro pasa a ser ese lugar donde se nos revela Dios, ¿no? Y esto trae algo importantísimo, ¿no? Ahí en la primera carta de Juan se encuentra con este pasaje hermoso, ¿no? Nadie puede decir que ama a Dios si aborrece al hermano, ¿no? Porque en el hermano, en el otro está Dios. De ahí viene justamente la dignidad de la persona, ¿no? Porque es imagen viviente, ¿no? Del Creador. De ahí esta importancia, ¿no? De recuperar, ¿no? Esta dimensión humana como algo positivo que viene a recordarnos, ¿no? Que Dios está presente en medio nuestro. De ahí la responsabilidad nuestra de educar en esa conciencia, ¿no? A todas las personas que están a nuestro cargo. Que ellos mismos también se reconozcan, ¿no? De ahí la importancia, ¿no? Del cuerpo, de su sexualidad y de lo que es de esta categoría de ser imagen. Esto, ¿no? ¿Podemos seguir? Pienso, Padre Abel, qué fuerte este texto, este fragmento de la Biblia que nos traes, ¿no? El que habla de Dios, el que menciona a Dios todo el tiempo, pero no se comporta delante del otro como si tuviese a Dios delante, es un mentiroso. Qué fuerte estas palabras de esta carta, y qué responsabilidad nos devuelve respecto de los vínculos también, ¿no? Con qué fuerza nos posiciona en cuidar los vínculos, con qué fuerza nos devuelve esta mirada de que el otro es realmente imagen de Dios, ¿no? Que en el otro, recuerdo que el padre Matías usaba la palabra del visir, es decir, como del representante, ¿no? El otro es un representante de Dios. No es una casa donde habita Dios, sino que el otro me está devolviendo a Dios. Hay otros filósofos que también nos hablan de esto. ¿Dónde está Dios? Y Dios está en el otro. Dios está en el que tenés adelante, Dios está en el que sufre. Por eso el criterio de poner a la persona en primer lugar, por eso el valor de la vida, por eso los vínculos no pueden ser descartables, ¿no? Los vínculos amorosos no pueden ser vínculos descartables. Hoy los chicos, las chicas, sobre todo los más grandes, por ahí te cuentan un fenómeno que se llama el ghosting, que es esto de que establecen un vínculo, se mandan mensajes un par de días, obtienen lo que quieren y después desaparecen, ¿no? Como un fantasma, esto quiere decir ghosting, desaparecen como un fantasma y el otro queda como pagando, como penando, esperando ese vínculo que al final no se dio. Qué importante tener en claro que el otro es imagen de Dios, que en el otro hay algo de la dignidad, de la presencia, de la realidad de Dios. Los vínculos adquieren totalmente un valor fundamental desde esto, pienso, ¿no? En esto que nos decís. Totalmente. Y pensar también nuestra propia sexualidad, eso. Si nosotros somos imagen y el otro es imagen, entonces también esa mirada de bondad, ¿no? Sobre esta cuestión sexual. Porque muchísimos de los chicos que se vienen a confesar lo viven con culpa, ¿no? Y porque en nuestro discurso de fe nosotros lo presentamos como culpa.
Entonces, ahí me parece un aporte enorme desde la escuela que se puede hacer, es esto, ¿no? De presentar la sexualidad desde una bondad, ¿no? Que termine humanizando y no termine esclavizando en la culpa y viviendo en la culpa, ¿no? Esto, ¿no? De poder aceptarse lo que uno es, lo que uno es, sí, eso, ¿no? ¿Podemos seguir? Entonces, esto, ¿no? Ver a un hombre como persona no es solo mirarlo, sino admirarlo como presencia viviente de Dios. Entonces, el cristianismo consiste en hacer del semejante un prójimo y del prójimo un hermano. Ahí la imagen de San Francisco es hermosa, esa experiencia, ¿no? El momento de revelación fuertísima que él vive, ¿no? Descubre en el leproso a Cristo. Don Oriones, si se acuerdan también, hace esta experiencia, ¿no? En el rostro del más miserable brilla la imagen de Dios. Estando también con el clérigo Viano, ¿no? En el aniversario de su ordenación. Hace esa experiencia, ¿no? Fuertísima de encontrarse y ver, ¿no? a Jesús en ese hermano, en ese clérigo, ¿no? Y es eso lo que nosotros tenemos que tratar desde la escuela, proyectar, ¿no? En nuestra educación, en nuestra tarea, ¿no? Como educadores. Ayudar que también ellos se vayan descubriendo como presencia, ayudar que ellos vayan descubriendo en el otro como presencia, ¿no? De este Dios. Una linda tarea, una linda misión. Tenemos algunas resonancias que están buenas de compartir, que van poniendo en el chat. Sabrina Vélez nos dice, a mí esto que estamos conversando me hace pensar en la frase, el todo es más que la suma de las partes. El hombre es más que la suma de sus dimensiones, ¿no? Biológica, psicológica, social y espiritual. Después Julia Acosta nos dice también, en referencia a lo que decíamos recién de los vínculos, nos decía como vínculos que se vivencian como descartables. Sí, Julia, coincido plenamente. Este reconocimiento de que en el otro hay una imagen de Dios, bueno, pone en crisis esos modos vinculares, ¿no? Pone en valor nuevamente los modos vinculares que les proponemos, que tienen que ver con partir esencialmente desde el amor. Tenemos otra resonancia en el chat, tal cual, me dice Julia, me confirma que la entendimos. Bueno, muy bien. Seguimos esperando más resonancia. Seguimos, Padre Abel. Muy bien. Entonces, ahí bueno, vemos a Don Rienes, ¿no? Entonces, al ser Dios fundamento del ser personal del hombre, es a la vez el fundamento de nuestras relaciones. Esto que decían, ¿no? En el chat. No se trata de generar unas relaciones que termine descartando a otros, sino que justamente reconociendo, ¿no? En su dignidad de lo que es, ¿no? Persona. Entonces, de esta perspectiva se puede afirmar lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, si Dios no existe, todo está permitido, por un lado, ¿no? Entonces, el hombre es un fin para mi goce, para cualquier cosa, ¿no? Pero, si nosotros pensamos que Dios existe, entonces el otro aparece como un tú, como Dios, ¿no? El lugar donde Dios es. Por eso que habíamos dicho, ¿no? Esta imagen hermosa que Don Noriega nos regala, ¿no? Que en el rostro del otro reconocemos la imagen de Dios. Entonces, en definitiva, al ser Dios fundamento del ser personal del hombre, a la vez el fundamento de las relaciones entre Dios y Dios. Sí, ¿por qué? No, para cargarte yo, pero... No pasa nada. Bueno, si le vas a cargar mañana, sí, le voy a cargar. Cargaré poco y... Melina, por favor te pido si podés cerrar el micrófono, que por ahí se te abrió accidentalmente. Melina de Mar del Plata. Así continuamos. Muchas gracias. Entonces, esto, ¿no? La afirmación del concilio al que quería ir y la que nos invita, ¿no? La iglesia. Entonces, hay que pensar, es la persona del hombre la que hay que salvar, es la sociedad humana la que hay que salvar, hay que renovar. Es por consiguiente el hombre, y por cierto el hombre uno y entero, cuerpo y alma, corazón y conciencia, ¿no? Toda esta realidad, lo que hay que rescatar, ¿no? Porque es lo que se nos pide hoy, ¿no? La sociedad pide hoy, la iglesia nos pide hoy. Entonces, lo vamos a hacer tanto y cuando volvamos
nuestra mirada bondadosa sobre la realidad del hombre como se nos presentaba, ¿no? en estos textos bíblicos, como unidad. Seguimos, Rodolfo. Entonces a la pregunta, por el hombre la Sagrada Escritura responde, ¿no? De que fue creado a imagen de Dios, capaz de conocer y amar a su Creador. Entonces, desde esta perspectiva cobra sentido la siguiente pregunta. ¿Qué tenemos que recuperar, rescatar? Y entonces ahí la misión que tenemos entre manos es recuperar, ¿no? Asignaturas pendientes con nuestra propia humanidad, la valorización de la corporeidad, la valorización de la sexualidad, no pensarlo como un tabú y toda esta cuestión, ¿no? Que termina haciendo que no se hable de ciertos temas en cierto espacio en nuestra iglesia, ¿no? En este sentido, toda antropología que excluya rechazando la humanidad que somos, en la que todo termina por ser pecado, debe ser eliminada de nuestro lenguaje, ¿no? Entonces, toda esta cuestión negativa sobre nuestra sexualidad, sobre todo, entonces hay que descartar, porque termina deshumanizando lo que somos, ¿no? Termina deshumanizando nuestras relaciones, termina deshumanizando, ¿no? la vida misma. Entonces, de la importancia de poder pensar en estas categorías, ¿no? Y de poder vivirlo desde esa perspectiva. Por eso que es necesario, bueno, desterrar muchos conceptos que terminan, ¿no? Haciendo daño a la imagen. ¿Qué más? Ahí me perdí yo con los diapositivas. Entonces, cuando vivimos abiertos a las realidades de nuestro mundo y no en burbujas asépticas y alienantes, nos damos cuenta de que la vida es bella, de que es sencillo. Entonces, es la importancia de esto, ¿no? De poder superar, ¿no? Estas visiones que terminan reduciendo al hombre en nada, ¿no? Rodolfo, no sé si hay algo más. Creo que hasta ahí llegamos. Creo que esta es la conclusión, así es que, bueno, estamos bien de tiempo. Podemos dar unos 10 minutos a preguntas, a resonancias y hacemos el descanso. Así que bueno, podemos a levantar la mano para hacer sus primeras resonancias. Bueno, Carlos Gómez nos presenta una resonancia en el chat. Dice, si pudiésemos incorporar plenamente la dimensión del hombre, comunidad bio, psico, social y espiritual, como cuestión paradigmática, sería más sencillo el trabajo con la diversidad, desde una mirada de cada uno de nosotros, de que cada uno de nosotros, perdón, es un ser único e irrepetible. Muchas gracias, Carlos, y qué desafío que tenemos en reconocer esto. Sabrina nos dice, la diversidad también muchas veces se trata como un tema tabú o como algo que se vive con culpa. No sé, Padre Abel, si tenés alguna resonancia respecto a esto que nos dicen Carlos y Sabrina, y después habilitamos para que levanten la mano y puedan contar cómo están vivenciando todo esto que contamos, si quieren que volvemos a revisar alguna cuestión de las que se trató. Bueno, ver cómo todo esto va llegando a cada uno de ustedes. Yo creo que en estas cuestiones hay que, obviamente, ¿no? Partiendo desde el dato que somos, y en esto también de ir creciendo a nivel de conciencia de lo que somos, es posible. Solamente lo que hay que pensar en que esta existencia se tiene que humanizar. Entonces, desde ahí uno puede pensar, ¿no? La diversidad en clave de humanización, ¿no? Yo creo que hay muchísimas personas que viven en nuestros ámbitos, ¿no? Personas, por ejemplo, que son, que tienen estas orientaciones o que son homosexuales, ¿no? Toda esta cuestión, lo viven con un dolor tremendo. Entonces, ¿cómo nosotros terminamos humanizando esa existencia desde el dato de la fe y todas estas cuestiones? Yo creo que hay que pensar. Yo no tengo la respuesta para eso. Solamente
tenemos, a partir de lo que uno va recibiendo de la fe, clave me parece que nos invite, ¿no?, a avanzar. Y una de las claves es que no podemos reducir, ¿no?, cuerpo, alma y todas estas cuestiones, ¿no? Porque toda esa experiencia termina deshumanizando, ¿no? Entonces, a partir de los presupuestos que tenemos, pues, me parece que hay que ir pensar, ¿no?, cómo podemos avanzar esto, ¿no?, de poder vivir esta diversidad en clave que termina humanizando la existencia, me parece. La respuesta no lo sé. Pensaba también, Abel, algo que vos decías recién, ¿no? Y era como muy también significativo ver un religioso, un sacerdote diciendo, bueno, la sexualidad es algo bueno, es algo de lo que tenemos que hablar, es algo que tenemos que integrar, ¿no? Y es una imagen, creo que para todos nosotros significativa también, ¿no? Pero me parece que es muy coherente también, porque si la sexualidad no fuese algo bueno, algo bello, algo digno, entonces los religiosos por ahí, ¿qué ofrecen a Dios? ¿Qué estarían ofreciendo a Dios? Precisamente un religioso Claro. decide poner en manos de Dios también esto bueno, esto hermoso, esto bello, ¿no? No como algo de lo cual se escapa, sino algo que decide ofrecerle a Dios, que decide integrar en esta vida de Dios. Así que me parece que eso era como, a mí por lo menos me hacía pensar mucho eso que cuando te escuchaba hablar. Bueno, tenemos a Luciana que levantó la mano. Hola Luciana, un gusto verte después de tanto tiempo. Está el micrófono para vos. Que justo no sé si me escuchan. Sí. Justo pensaba lo mismo con lo que decía el padre Abel, o lo que decís vos, Rodolfo, de poner en la misma oración a Dios y a la sexualidad, o a la ESI, en los recursos que estamos recibiendo. Es como dar el primer paso a ampliar, a sacar todas estas culpas que durante generaciones con las que nosotros crecimos, ¿sí? Que son difíciles, que está bueno que se empiece desde la educación, en mi caso desde el nivel inicial, pero también desde la pastoral de la iglesia, el poder abrir, hablar libremente del cuerpo, de la sexualidad, y no hablar en voz baja sobre, no sé, sobre homosexualidad o sobre libertades personales, decisiones personales. Me parece que entre todos estamos dando el primer paso y que se está abriendo la puerta algo muy bueno, ¿sí? Así que me parece muy bueno hablar desde hoy con esta charla y con lo que se viene haciendo. Que era un poco eso. Gracias. Gracias. Una Gracias a cosa vos, ahí Luciana. interesante que quiero rescatar, ¿no? Rodolfo al principio decía, ¿no?, bueno, que Agustín y Tomás, ¿no?, que eran hombres de su época, ¿no?, no tenían herramientas que hoy nosotros tenemos, y en la cual también vamos creciendo a nivel de conciencia, de sociedad y toda esta cuestión, ¿no? Entonces no había terminología, no había cuestiones que se planteaban en aquella época porque simplemente no había, ¿no? A nosotros hoy nos toca este gran desafío, ¿no?, con la diversidad que hay, pensar nuevamente nuestra fe y tratar de adecuar, ¿no?, a esta realidad a la que hoy estamos inmersos, ¿no?, como sociedad, como vida. Entonces, desde ahí es importante este espacio, ¿no?, de poder pensar. Y justamente, ¿no?, no de miedo, de todas estas cuestiones. Yo creo que hay que partir, y hoy me parece que eso es lo que se trata de hacer, ¿no? Y es bueno eso. Sí. Bien, tenemos dos resonancias más, mientras alguien se anima a levantar la mano. Está Melissa, Luciana, si querés volver a decir algo, si no, baja la mano. Tenemos a Silvia Morgan, nos dice No lo mirarnos sé sacar, perdón. con bondad. Dale, ahí Tati te ayuda por el chat. Mirarnos con bondad para así integrar al ser humano en todas sus dimensiones. Romina nos dice, deberíamos ser más empáticos con la diversidad actual y cultural. Mariana nos dice, para mí es importante el respeto por la otra persona, y lo hemos trabajado en los criterios. Melissa, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos, primero que nada. Me quedo pensando, padre, en esto que mencionó de desterrar, ¿no?,
estas ideas, perspectivas, como dijo en un momento. Me quedo pensando, que también lo compartí ahí en el muro, que cómo nos cuesta desmoldarnos de todo lo que nosotros nos han ido inculcando desde chicos, nuestros valores, nuestra forma de pensar. En la misma Biblia dice, ¿no?, que Dios nos hizo a imagen suya, nos hizo varón y mujer, ¿no? Y como que también hemos ido creciendo con todo esto y desmoldarnos, ¿no? Como yo puse, no olvidar lo que hemos ido aprendiendo, pero sí tomar, como decía el padre recién, otra perspectiva, ¿sí? Para poder incluir, ¿sí? No es fácil, ¿no? Porque justamente por todo esto que nosotros traemos ya, esto que nos ha ido formando, pero yo creo que también, como decía este padre, la misma iglesia, ¿sí? Desde la misma iglesia y nosotros como seres humanos, cambiar esa perspectiva de la vida, ¿sí? Para poder incluir a quien lo necesita. Sí, hay que recordar solamente, bueno, que la iglesia somos todos, ¿no? Entonces, para cualquier, podríamos decir revolución, si se puede decir, usar esa palabra, siempre empieza desde abajo, desde la estructura, ¿no? Toda experiencia de cambio se inicia desde la base, ¿ya? Entonces, desde ahí hay que empezar, me parece. A mí, yo una vez, estando en Córdoba, escuché, ¿no?, unas palabras que dice que no, hay que desconstruirse. Entonces, desconstruirse en este sentido, ¿no?, de los ropajes que uno fue recibiendo a lo largo de la vida para volver, ¿no?, a construir. Eso no quiere decir que nosotros vamos a rechazar las enseñanzas de la iglesia que hemos recibido, sino que hay que ver en qué sentido termina humanizando hoy la existencia nuestra, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que purificar. Creo que Rodolfo usaba también esta imagen de discernir, ¿no? Hay una imagen hermosa que cuando se habla de discernimiento, bueno, para los que somos del campo, la gallina cuando escarbea, ¿no?, en el suelo, busca su alimento, hace este proceso de separar, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, sacar cosas que no nos sirven, que termina deshumanizando nuestra vida desde el lenguaje religioso, es sano y es necesario para este tiempo. Porque solamente así nuestra fe va a tener incidencia en la vida de los chicos, de las personas, de los grandes, ¿no? Y entonces se va a vivir de esta dimensión humanizante la existencia. Si no, pierde todo sentido, ¿no? Bien, hay mensajes súper importantes en el chat y me gustaría ir transmitiéndolos para Abel, a ver cómo podemos integrándolos. Gabriela nos dice, nos enseñaron que la sexualidad es reproductiva, mirarla diferente generaba culpa, cambiar esa mirada para incluirnos a todos es un gran desafío. Quiero tomar algo de lo que decías recién, Padre Abel. No quiere decir que todo lo que dice por ahí el magisterio, etcétera, hoy lo dejamos de lado y bueno, empezamos nosotros acá en la secta de Don Orione. No es eso, no es eso, ¿no? Pero también sabemos que la iglesia no es un ejército tampoco, no es que hay una voz del gran general y todos vamos atrás como robots o como hormigas o como zombies. La iglesia, nuestra iglesia, como dice el padre Cristian, el padre Cristian siempre dice, la iglesia es como un prisma, esta cara de la iglesia, que es Don Orione, hoy se anima a discernir en este sentido, ¿no? Entonces la sexualidad también es reproductiva, la sexualidad también es para la vida, ¿no? Pero digo también, no exclusivamente. ¿no? Ahí me parece interesante la imagen que usa Francisco, ¿no?, la imagen del poliedro, ¿no? Entonces pensar también desde esa perspectiva, porque si nosotros hay que pensar que la iglesia no es uniformidad, ¿no? Porque hay muchísima variedad, ¿no? Y sobre todo cuando uno se remite a la primera experiencia de la iglesia, ¿no?, en la época de los apóstoles, hay muchísima diversidad de iglesia. Entonces eso también es sano reconocer. Bueno, nosotros hoy como Obra Don Orione estamos incursionando hacia esto. Y hay otros quizás están retrocediendo, se quedaron, o qué sé yo, ¿no? Pero bueno, es sano.
Y por eso, ¿no? La palabra clave me parece, bueno, es discernimiento, ¿no? Justamente porque tratamos de pensar lo que somos en clave, ¿no? De humanización. Más mensajes. Noelia nos dice: es importante aceptar, integrar y sobre todo respetar. José del Boneo nos dice: pienso en el catecismo de la Iglesia Católica respecto a algunas cuestiones sobre la sexualidad como falta, como pecado, ¿no? Es súper interesante que nos traigas esto, José, porque nosotros no vamos a cambiar a los confesores. Quiero decirle que los confesores lo que piensan que es pecado, el domingo les va a seguir Va a ser pareciendo pecado, pecado. ¿no? Pero estamos hablándole a educadores, estamos hablándole a adultos, ustedes son todos adultos, no son niños que obedecen ciegamente lo que les dice papá y mamá. Estamos hablando de educadores que deben ser capaces de discernir, de reconocer en primer lugar a la persona, de empezar a integrar la sexualidad como una dimensión rica de su vida. No sé, Padre Abel, si querés agregar algo respecto de esto que nos dice José, que me parece súper, Claro, súper interesante. a mí me parece lo que el ejercicio entonces que usted tiene que hacer es ayudar a que el chico, el que se va a confesar, vaya con otro presupuesto y que no vea su sexualidad como algo negativo a confesar. Si eso logramos, entonces digo, el que se va a confesar no se va a encontrar con ese cura, con ese paradigma negativo sobre la sexualidad. Entonces, si nosotros llegamos a contagiar esta idea hermosa, ¿no? De que somos cuerpo, somos sexualidad y que esa sexualidad es querida y amada y vista con bondad por Dios, entonces humanizamos y le sacamos un mochila enorme de culpabilidad a nuestros alumnos. Hay que ver el cómo solamente, me parece, ¿no? Eso. Pero sí, uno puede hacer muchísimo bien proyectando, ¿no? Esta visión positiva sobre la sexualidad. Sabrina nos dice en el chat: quizás tenemos que deconstruir esa estructura de base y volverse a construir. Justo estaba pensando lo mismo que, y volverla a construir, justo estaba pensando lo mismo que el Padre Abel, nos dice. Natalia Romero dice: decir que Dios nos creó a su imagen y semejanza pone a Dios como garante del valor del ser humano en su totalidad. Qué lindo saber que Él es garante de quien el otro es. Y realmente es hermoso pensar en esto, ¿no? Pensar que tenemos un garante como ese que sobre todo nos ama profundamente. Bueno, Padre Abel, no sé si querés compartirnos alguna respuesta más, y si no, nos vamos al corte y a la vuelta seguimos con más preguntas, con más resonancias. Llévense esto mientras preparan el mate, a ver qué piensan, qué resuena, qué les pasa, porque no nos despedimos. Vamos a calentar el agua para el mate y volvemos, son las 8, si les parece, a las 8:15, ¿está bien? No me van a poner después en el foro que es muy poco, que más queremos más recreo, ¿eh? Entonces, 8:15 nos reencontramos, les pedimos que apaguen las cámaras, apaguen los micrófonos,